Saludos, mi nombre es Gabriel Barreiro y en esta presentación voy a hablar sobre el análisis del desempeño de un sistema de levantamiento artificial por inyección de gas utilizando la ecuación de estado de Penn-Robinson. El objetivo principal del trabajo es construir un modelo que combine la termodinámica del fluido con los balances de momento y energía dentro del pozo. Con este modelo podemos estudiar cómo la inyección de gas modifica los perfiles de presión y temperatura y determinar si existe una cantidad óptima de gas para inyectar. Primero veamos brevemente qué es el gas lift y por qué funciona. En un pozo, la presión del yacimiento puede no ser suficiente para levantar los hidrocarburos hasta la superficie. El gas lift, o el levantamiento artificial por gas, busca resolver este problema inyectando un gas comprimido dentro de la tubería de producción. Como podemos ver en las imágenes, el gas desciende por el espacio anular entre el casting y la tubería. Luego entra la tubería de producción a través de una válvula instalada a cierta profundidad. Al mezclarse con el petróleo, el gas aumenta la fracción gaseosa y reduce la densidad promedio de la columna de fluido. Como consecuencia, disminuye la presión hidrostática necesaria para llevar el fluido hasta la superficie. Sin embargo, inyectar más gas no siempre produce un mejor resultado. Una cantidad excesiva aumenta la velocidad de mezcla y, por tanto, las pérdidas por fricción. El problema consiste entonces en encontrar un equilibrio entre la reducción de la carga hidrostática y el aumento de fricción. Para describir correctamente este proceso necesitamos calcular cómo cambian las propiedades de mezcla con la presión, temperatura y composición. Para ello utilizamos la ecuación de estado de Penn-Robinson. La ecuación de Penn-Robinson es una ecuación de estado cúbica ampliamente utilizada en la industria de petróleo y gas. El primer término representa principalmente la contribución repulsiva de las moléculas, mientras que el segundo incorpora las fuerzas atractivas intermoleculares. Los parámetros A y B se calculan a partir de las propiedades críticas de cada componente. El parámetro A representa la intensidad de las fuerzas atractivas y B está relacionado con el volumen molecular. El factor alfa introduce la dependencia con la temperatura y utiliza el factor acéntrico omega para representar mejor la forma y el comportamiento de las moléculas que no son perfectamente esféricas. La importancia de esta ecuación es que permite obtener el factor de compresibilidad y, a partir de él, propiedades como la densidad de cada fase. También permite hacer el cálculo de equilibrio fluido-vapor mediante la igualdad de fugacidades. Las gráficas de la derecha comparan resultados de Penn-Robinson con el modelo de gas ideal y datos de referencia de NIST para oxígeno y metano. Se observa que el gas ideal representa desviaciones importantes, especialmente cerca de las regiones de cambio de fase y alta densidad. Penn-Robinson reproduce mucho mejor los datos reales. Esto justifica utilizar la ecuación de estado real en lugar de asumir que la mezcla se comporta como un gas ideal. Una vez obtenidas las propiedades termodinámicas, debemos incorporarla al modelo de flujo de tubería. Para construir el modelo consideramos un segmento diferencial de tubería de longitud L, diámetro D y ángulo de inclinación θ. En la entrada tenemos una presión P1 con una temperatura T1 y un flujo másico M. En la salida tenemos P2, T2 y el mismo flujo másico bajo condiciones estacionarias. Sobre este volumen de control aplicamos dos principios fundamentales: conservación de momento y conservación de energía. La presión cambia a lo largo de la tubería principalmente por tres mecanismos: el peso de la columna de fluido, la fricción entre las paredes y los cambios de velocidad o densidad de la mezcla. La temperatura también cambia debido al trabajo gravitacional, la expansión del fluido y la transferencia de calor con las formaciones que rodean el pozo. Debido a que la densidad y otras propiedades dependen de la presión y de la temperatura, los balances de transporte deben resolverse conjuntamente con Penn-Robinson. El resultado de aplicar estos balances es el sistema de ecuaciones que aparece en la siguiente diapositiva. La primera expresión corresponde al balance de momento y permite calcular el gradiente de presión a lo largo de la tubería. Al lado derecho aparecen dos contribuciones importantes. El término que contiene G seno de θ representa el efecto gravitacional, mientras que el término que contiene el factor F representa la pérdida por presión por rozamiento.
Los términos que incluyen derivadas del volumen específico respecto a la presión y a la entalpía representan la compresibilidad y la expansión térmica del fluido, es decir, permiten que la densidad y la velocidad cambien a medida que cambia la presión y la temperatura. La segunda ecuación corresponde al balance de energía. Relaciona la variación de la entalpía con la gravedad y con la transferencia de calor, representada por la derivada de Q con respecto a L. Estas ecuaciones están acopladas. Un cambio de presión modifica las propiedades termodinámicas, estas propiedades modifican la velocidad de la fricción y estos cambios vuelven a afectar la presión y la temperatura. Por esta razón, el pozo se divide numéricamente en pequeños segmentos. En cada posición se realiza un cálculo de equilibrio con Penn-Robinson y luego se avanza al siguiente punto. Uno de los elementos necesarios para evaluar el balance de momento es el factor de fricción. Esta gráfica muestra el factor de fricción de Darcy como función del número de Reynolds. Utiliza escalas logarítmicas. En el régimen laminar, el factor de fricción disminuye rápidamente y se puede calcular aproximadamente como 64 entre el número de Reynolds. Después aparece una región de transición aproximadamente entre Reynolds de 700 y de 3000. Según la correlación empleada en este artículo, es la zona donde el flujo cambia gradualmente. Para números de Reynolds mayores, el flujo es turbulento. En esta región, el factor de fricción depende tanto de Reynolds como de la rugosidad relativa de la tubería. Aunque el factor de fricción disminuye con Reynolds, la pérdida de presión contiene un término proporcional a la velocidad del cuadrado. Por eso, cuando inyectamos demasiado gas y la velocidad aumenta, las pérdidas por fricción pueden crecer significativamente. Este efecto será importante para explicar por qué existe una cantidad óptima de gas. Con la termodinámica, los balances y la fricción ya definidos, podemos calcular el perfil de presión del pozo. Esta gráfica se presenta la presión en función de la profundidad para diferentes tasas de inyección de gas. La profundidad aumenta hacia abajo, la superficie está en 0 metros y el fondo se encuentra aproximadamente a 2500 metros. La línea horizontal discontinua indica la profundidad de inyección, en este caso 1500 metros. Por debajo del punto de inyección las curvas prácticamente coinciden porque el gas todavía no ha entrado a la tubería. En esta ocasión la composición y el flujo son los mismos para todos los casos. Al llegar a la válvula se incorpora el gas y las curvas comienzan a separarse. Al aumentar la inyección disminuye la densidad de la mezcla y se reduce el gradiente hidrostático. Esto permite alcanzar una mayor presión en superficie para una misma condición de fondo. Dicho de otra manera, el gas ayuda a sostener la producción al hacer más ligera la columna de fluido. El resultado también muestra que el efecto del gas lift ocurre principalmente por encima de la válvula. Esto evidencia la importancia de seleccionar correctamente la profundidad de inyección. El modelo también resuelve simultáneamente el balance térmico. Esta gráfica muestra el perfil de temperatura calculado a lo largo del pozo. La temperatura no se ha impuesto mediante una línea recta, se obtiene resolviendo el balance de energía que considera el intercambio térmico con la formación, el efecto de la gravedad y las propiedades calculadas con Penn-Robinson. Cerca del fondo se observa una región no lineal. Esto se debe a la interacción entre la temperatura inicial del fluido, el gradiente geotérmico y la transferencia de calor con el entorno. A medida que el fluido asciende, generalmente pierde calor y su temperatura se aproxima a condiciones superficiales. La línea horizontal marca nuevamente la profundidad de inyección. El comportamiento térmico es relevante porque la temperatura modifica el equilibrio líquido-vapor, la densidad, la viscosidad y la capacidad calorífica. Por tanto, también se afecta indirectamente el perfil de presión. Esto demuestra por qué no es conveniente resolver el balance de presión manteniendo todas las propiedades constantes. Finalmente, podemos utilizar el modelo para estudiar cuánto gas conviene inyectar. Este último resultado, fijamos el punto de inyección a una profundidad de 1100 metros y variamos el flujo molar del gas. En el eje horizontal tenemos los moles de gas inyectados por segundo y en el eje vertical la presión calculada de la cabeza del fondo. Inicialmente
Al aumentar la cantidad de gas, la presión de cabeza también aumenta. Esta región domina la reducción de la densidad de la columna y por tanto la disminución de pérdidas hidrostáticas. Sin embargo, la curva alcanza un máximo cerca de 100 moles por segundo, con una presión de cabeza calculada aproximadamente en los 14.90 bar. Después de este punto, añadir más gas deja de ser beneficioso. El aumento de velocidad genera mayores pérdidas por fricción y estos comienzan a superar el beneficio producido por la reducción de densidad. Por tanto, el resultado más importante no es simplemente que el gas mejore el levantamiento, sino que existe una tasa óptima de inyección y operar por encima de ella implica consumir más gas y más energía de compresión sin mejorar el desempeño del pozo. Este tipo de curva permite utilizar el modelo como una herramienta de optimización operativa. El valor numérico específico depende de la composición y de las condiciones del pozo. En este caso se utilizaron parámetros presentativos y calibrados. Por eso debe interpretarse como una producción del comportamiento físico y no como una reproducción exacta de todos los datos de campo del artículo. En conclusión, el acoplamiento de la ecuación de Penn-Robinson con los balances de momento y energía permite representar cómo cambian las propiedades del fluido a lo largo del pozo. Los resultados muestran que la inyección de gas reduce el gradiente hidrostático por encima de la válvula, pero una inyección excesiva incrementa las pérdidas por fricción. Como consecuencia, existe una tasa óptima de inyección. Este modelo puede utilizarse posteriormente para evaluar distintas composiciones, profundidades de válvula y condiciones de operación. Muchas gracias por su atención y quedo atento por si envían preguntas al correo.